Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Bueno, pensé que tenía problema de audio otra vez como el otro día. Yo te mando la tinta. Bueno, ahora sí, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profesora, se ve bien. Bueno. Habíamos comenzado a ver la última parte de la unidad 1, que eran funciones elementales, y dijimos que íbamos a estudiar las funciones exponenciales, las trigonométricas, siempre hablando de funciones complejas, las hiperbólicas y las funciones polinómicas. Las que más nos íbamos a detener serían las exponenciales, trigonométricas, las funciones hiperbólicas complejas. Y habíamos comenzado con la función exponencial, así que vamos a hacer un repaso y después habíamos hecho un ejercicio de una ecuación compleja que involucra a una función exponencial. Bueno. Y ahora la idea es lo mismo, ver un poquito y hacer un ejercicio utilizando alguna ecuación compleja, utilizando alguna de estas funciones. Y si nos queda tiempo ya comenzaríamos algo de la unidad 2, porque es una unidad larga. Bueno, entonces la función exponencial se define de los complejos en los complejos y tiene esta forma, e elevado a la z. Ustedes habían estudiado i igual a e a la x. En este caso es f de w igual a f de z igual a e a la z. Donde expresamos z en su forma binómica x más ji y reemplazando teníamos esta expresión de una función exponencial compleja, donde e a la x por el coseno de i va a ser la parte real de f de z, es decir, lo que llamamos la función u, y e a la x seno de i, la parte imaginaria que llamamos b de xy, porque una función compleja nos indica dos funciones reales, u de xy, que llamamos la parte real de f de z, y la función real b de xy, que conforma la parte imaginaria de f de z. Sale de esta expresión, que es la expresión de Euler, que después cuando demos series la vamos a demostrar, que es e a la j tita, se puede escribir como coseno de tita más j seno de tita. Esto se llama una identidad o igualdad, que es la que se utiliza para llegar a esta expresión.
Bueno, una vez que teníamos de la función exponencial tanto su parte real como su parte imaginaria, habíamos visto que si z es un número real, es decir, tiene la forma x más j0, su parte imaginaria vale 0, la función exponencial e a la z varía como e a la x. Bueno, acá está mal, porque fíjense, seno de 0 es 0, toda esta parte se anula y me queda coseno de 0 es 1, por lo tanto, e a la x por 1 me queda e a la x. Entonces, e a la z varía como la función e a la x. Y después habíamos demostrado que la derivada de a la z con respecto a z es igual a e a la z, tiene la misma ley de formación que la función exponencial, y también que era la función exponencial compleja era una función analítica en todo el plano complejo, por lo tanto decíamos que era una función entera. Después habíamos visto el módulo, el argumento y la conjugada de una función, la función exponencial. Para hallar el módulo aplicamos la definición de módulo. Acá aplicamos la propiedad que tienen las funciones exponenciales, que es la ley de los exponentes, ¿no es cierto? Que el producto de dos funciones exponenciales de la misma base se suman los exponentes. Acá también se cumple para las funciones exponenciales complejas. Acá desarrollamos por Euler esta expresión, y me queda de esta manera que está acá, con lo cual, aplicando la propiedad que cumple el módulo, que es igual, el módulo de un producto es igual al producto de los módulos, que es lo que está expresado en esta igualdad, con lo cual el módulo de W es igual a ρ, que es lo que llamamos e a la x, y el argumento de W, que es lo que llamamos phi, queda indicado como I más 2kπ. Y si teníamos que el conjugado de la función exponencial e a la z cumple con la misma propiedad que e elevado a la z conjugado, es exactamente lo mismo. Esto ya le dije que les quedaba para que ustedes lo demuestren en su casa, y si tienen alguna duda me preguntan en alguno de las clases que hacemos un Zoom para conectarme y resolver algunos de estos ejercicios. Bueno, estas eran las propiedades. Profe, disculpe, hay compañeros que no están pudiendo entrar a la clase. Gracias, ¿eh? Ahí entraron todos. Bueno, continuamos entonces. Bueno, acá entonces dijimos que el módulo de la función exponencial es e a la x. ¿Por qué? Porque el módulo de coseno de i más j seno de i, esto es 1, porque por definición era la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es coseno cuadrado de i, más el cuadrado del seno cuadrado de i, eso da 1. La raíz cuadrada de 1, 1, con lo cual queda demostrado eso. Bueno, y después, por igualdad de complejo, el argumento de W, que llamamos phi, directamente es igual a I más 2kπ, con K variando 0, más menos 1, más menos 2. Aunque si hablamos del argumento principal, dijimos que es el argumento para los valores del ángulo menores iguales que phi y mayores iguales que, perdón, menor iguales que pi y mayor iguales que menos pi, si tomamos los negativos. Bueno, acá la ley de la e a la 0 igual a 1, esto
ocurre con la función exponencial real, también pasa con la función exponencial compleja. El producto de dos exponenciales, se suman los exponentes, el cociente de dos exponenciales complejas se restan los exponentes, la potencia de una función exponencial compleja se multiplica el exponente como para una función real, y también e a la z igual a 0 no tiene solución, es decir, no existe un z perteneciente a los complejos tal que a la z sea igual a 0, y después esto que habíamos visto como una diferenciación con respecto a la función exponencial real, porque de acuerdo a la interpretación de lo que estoy señalando acá, e a la z más j 2pi igual a e a la z, con lo cual decimos que la función exponencial compleja es periódica de periodo imaginario j2pi, cosa que no pasaba con la función exponencial real, de una variable. Bueno, y acá está la demostración. De vuelta se vuelve a aplicar la expresión de Euler, y acá el coseno de 2pi 1, el seno de 2pi es 0, con lo cual e a la z más j 2pi es igual a e a la z. Acá hay un alumno que no puede entrar, no sé por qué. Bueno, y acá era una ecuación compleja que nosotros habíamos resuelto este ejemplo, el ejemplo B. Muy bien. Ahora vamos a la función trigonométrica. Bueno, la función, a ver, ¿qué pasó acá? La función trigonométrica seno trigonométrica de z se define como e a la jz menos e a la menos jz sobre 2j. Y la función coseno trigonométrico igual, pero con la suma y dividido 2 nada más. Tienen la misma, o se definen de la misma manera que es la función trigonométrica de una variable real. La función es tangente trigonométrica, se define como el cociente entre el seno y el coseno, y la secante y la cosecante se definen como la inversa de cada una de ellas. La secante como la inversa del coseno, y la cosecante como la inversa del seno. Muy bien. Ahora lo que tenemos que ver, que le va a servir para los prácticos, es hallar la parte real y la parte imaginaria de la función seno trigonométrico de z. Para lo cual, expresamos z por x más ji, y aplicamos el producto j por x, y j por ji me queda menos i. Y lo mismo para la otra exponencial. Menos j por x, menos jx, y menos j por ji me da i positivo, ya que j al cuadrado es menos 1, con el signo menos me queda positivo. Acá aplico la ley de los exponentes, es decir, que esta diferencia significa el producto acá entre estas dos. Y lo mismo para la otra exponencial. Reemplazamos por la expresión de Euler, e a la jx y a la menos jx, por estas expresiones que están entre paréntesis, y después aplicamos la propiedad distributiva y ya sacamos factor común coseno de x. Por lo tanto me quedaría la menos i, menos e a la i, y en el segundo término me quedaría e a la menos i, menos e a la i. Y factor común seno de x. Porque tengo e a la menos i por j seno de x, e a la menos i, j saco factor común también, y menos e a la i con este menos me quedaría más j seno de x e a la i. Saco factor común seno de x, distribuyo el denominador que es 2j, y agrupo esta primera parte que dice e a la i más e a la menos i, se puede escribir como el coseno hiperbólico de i, y e a la i menos e a la menos i por el seno hiperbólico de i. Acá simplifiqué j con j y acá faltó un 2 en el denominador.
Bueno, entonces ya tenemos el seno de z es igual a w, donde su parte real que es u va a ser seno de x por el coseno hiperbólico de y, y su parte imaginaria b va a ser coseno de x por seno hiperbólico de y. Y ya habíamos hablado en la otra clase que si yo hallo el valor absoluto del seno de x, para una función real sabíamos que era menor o igual que 1. Y lo mismo que el valor absoluto del coseno de x menor o igual que 1, es decir, es una función acotada entre 1 y menos 1. Pero esto no pasa con la función trigonométrica compleja, porque seno de x, coseno hiperbólico de y crece hacia más infinito, y lo mismo acá, coseno de x por seno hiperbólico de y también crece hacia más infinito, porque habíamos hablado de la función hiperbólica como era su variación. Bueno, lo mismo hacemos para el coseno de z, el mismo procedimiento, y vemos que la parte real del coseno de z es coseno de x seno hiperbólico de y, y la parte imaginaria menos seno de x por coseno hiperbólico. En la función trigonométrica se cumple la propiedad que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, nosotros no lo demostramos, pero lo usamos a lo largo de todas las demostraciones, que el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno de 1 por el coseno de la segunda, más coseno de z1 por el seno de z2. Y lo mismo para el seno de la diferencia entre dos ángulos, ahí va el signo menos. Y con respecto al coseno de la suma de dos ángulos, el coseno de z1 por el coseno de z2 menos, va intercambiado. Cuando es la suma de dos ángulos, acá tengo la diferencia. Y cuando es la diferencia, acá tengo la suma. ¿Vale? El signo de abajo. Bueno. Y después, que tanto el seno de z como el coseno de z tienen periodo real 2π. Esto también se cumple para una función trigonométrica real. Bueno, ahora vamos a ver la derivada del seno de z. Nahuel Ibarra puede desactivar su... ahí. Bueno, la función trigonométrica compleja seno de z dice es derivable en todo punto C del plano complejo, es decir, en una función entera. Y su derivada está dada por la derivada del seno de z es el coseno de z. Cumple la misma ley de formación que para una función trigonométrica real. Para lo cual partimos de la parte real y la parte imaginaria que habíamos hallado acá. El seno de z se podría escribir como el seno de x por coseno hiperbólico de y más j coseno de x por seno hiperbólico de y. Partimos de acá y verificamos si cumple con las condiciones de Cauchy-Riemann. La derivada parcial de u con respecto a x es coseno de x por coseno hiperbólico de y, que coincide con la derivada de b con respecto a y. Si derivamos esta expresión con respecto a x, coseno hiperbólico de y es constante, que es lo que está acá, y la derivada del seno de x es coseno trigonométrico de x. Y ahora verificamos si la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Esta parte es b. Bueno, derivamos esta expresión con respecto a x. Seno hiperbólico de y es constante, y la derivada del coseno trigonométrico de x con respecto a x es menos seno de x. Y coincide con menos la derivada parcial de u con respecto a y. La derivada del coseno hiperbólico de y es seno hiperbólico de y nada más. Por la constante que es el seno trigonométrico de x. Por lo tanto, como estas son dos identidades, se cumplen para todo x y para todo y, por lo cual la función tiene derivada en todos los puntos del plano complejo. Y si tiene derivada, va a ser analítica en todos los puntos, porque siempre que toma un punto en el cual la función es derivable, voy a poder encontrar otro entorno de ese punto en el cual la función tenga derivada en todos los puntos de ese entorno. Cuando digo entorno es
un circulito con centro en el punto, un círculo abierto de un determinado radio, de acuerdo a la necesidad que uno tenga, el valor del radio. Muy bien, esto le dije que le quedaba para su casa, demostrar que... Ah, no, este hicimos acá, lo que le va a quedar para su casa es demostrar que la derivada del coseno trigonométrico de z es menos seno de z, ¿va? Eso es. La derivada, ya sabemos que es derivable y cuánto vale su derivada. Bueno, la expresión para hallar la derivada era derivada parcial de u con respecto a x más j, derivada parcial de b con respecto a x, o podíamos utilizar la otra, que decía la derivada de b con respecto a y menos ju, la derivada de u con respecto a y. Muy bien, la derivada de u con respecto a x tenemos acá, coseno de x por coseno hiperbólico de y. Más j, la derivada de b con respecto a x, que tenemos acá, menos seno de x por seno hiperbólico de y. Y esto es igual a coseno trigonométrico de z, justamente, porque habíamos visto que el coseno trigonométrico de z, que está por acá, era justamente coseno de x por seno hiperbólico de y, menos j seno de x por coseno hiperbólico de y. Muy bien. Les queda para ustedes demostrar que la derivada del coseno de z es menos seno de z. Bueno, y ahora vamos a hacer un desarrollo de una ecuación compleja. Voy a anotar ya acá porque es la derivada del... Encuentre todas las soluciones complejas para cada una de las siguientes ecuaciones. Coseno de z igual a raíz cuadrada de 2. Voy a anotar acá. Coseno de z, el ejercicio B. Bueno, acá tengo que desarmar este círculo, esta rayita. Comentarios. Bueno. Que no estoy sabiendo... Tengo que desactivar este lapicito que no estoy viendo acá. Editar texto. Bueno. Quiero sacar este circulito acá y no sé cómo sacar porque tengo que tener la parte que dice desactivar comentarios, pero no estoy viendo. Bueno. Vamos a la función hiperbólica, pero ¿cómo es? Esta raya en rojo acá, ¿ustedes la ven también? Sí, profe, se ve. Profe, pruebe de apretar a la misma vez Ctrl-Z y ahí capaz se borra eso lo que escribió. ¿Hay un borrador por acá?
si no, profe, salga y entre de nuevo. No, no pasa nada. O sea, con el al Word. Mm. Ahí ven. Lo que marcó ya no se ve más, ya. Se ve solamente el Word. Bueno. Profe, el margen izquierdo del Word no se ve bien. No sé si usted si le puede centrar el Word. Bueno. Lo que quiero es que me dé acá para maximizar. Ahí. No. Ahí está. Bueno, vamos a la función hiperbólica. ¿Mm? Bueno, la función hiperbólica se define de esta manera: seno hiperbólico de z, coseno hiperbólico de z. Fíjense que es una exponencial negativa, pero la diferencia con la función trigonométrica, seno trigonométrico, es que la unidad imaginaria no está en el argumento de la exponencial. ¿Mm? Y en la función coseno hiperbólico también tiene la misma ley de formación, es más, y fíjense que en el denominador no figura tampoco la unidad imaginaria que sí estaba en el seno trigonométrico. ¿Mm? Nosotros la vamos a llamar función hiperbólica, seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Y la forma de indicar es un seno y una h, coseno y una h. La tangente hiperbólica, que no está acá, pero también va a aparecer como ejercicio, se define como el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. Y la restante función hiperbólica, la cotangente, es la inversa de la tangente hiperbólica. La secante es la inversa del coseno hiperbólico y la cosecante la inversa del seno hiperbólico. Eso se mantiene. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es ver el comportamiento de esta función, cuál es su parte real, cuál es su parte imaginaria. Eso le va a servir para la guía, para resolver los prácticos de la guía. Si la función tiene derivada en algún punto complejo, si es analítica en algún punto del plano complejo, y cuánto vale su derivada. Y después vamos a ver una ecuación compleja donde esté involucrada la función seno hiperbólico o coseno hiperbólico, y hay que resolverla también. Entonces, se reemplaza z por su expresión binómica, x más y por y, que está hecho en este paso, por la ley de las exponenciales. Esta suma acá indica el producto entre estas dos exponenciales, lo mismo acá. Después se aplica la expresión de Euler, e a la ji y e a la menos ji. Por la expresión de Euler se puede reemplazar como coseno de i más j seno de i, y e a la menos ji como coseno de i menos j seno de i.
se hace el producto acá, se está quedando sin tiempo. Acá dice que en 10 minutos, cuando se esté por cortar, vamos a hacer otra reunión para terminar la parte teórica, y después nos vamos a conectar con Zoom, pero yo me voy a conectar con el celular y vamos a hacer el ejercicio, que les decía de hallar los puntos en una ecuación compleja que esté involucrada una función trigonométrica y una función hiperbólica. Y si después queda tiempo, vamos a comenzar ya con la serie, la unidad 2, la parte de teoría. Porque tenemos pocas clases y... Bueno, multiplicando e a la x por coseno de y y a la menos x por coseno de y, y sacando factor común coseno de y, agrupo las exponenciales de esta manera, e a la x menos e a la menos x, y lo mismo multiplicando acá y sacando factor común j seno de y, que es lo que está acá, j seno de y. Lo que me quedó entre paréntesis, que lo expresé de esta manera, es justamente el seno hiperbólico de x. Y acá lo que me quedó entre paréntesis, que me está faltando un paréntesis acá, es coseno hiperbólico de x. Fíjense que estas dos ya son funciones reales, ¿eh? El seno hiperbólico de x es una función real de la variable x, y coseno trigonométrico de y también es una función real. El producto de estas dos es otra función real que compone, ¿qué cosa? La parte real de la función compleja seno hiperbólico de z. Y acá coseno hiperbólico de x es una función real, seno trigonométrico de y es una función real. El producto de las dos me da toda una función real, que depende de la variable x y forman la parte imaginaria de la función compleja seno hiperbólico de z. Muy bien. Lo mismo se puede hacer con el coseno hiperbólico, que tienen todo acá, así que no me voy a detener en esto porque es exactamente igual. Y dice que la función hiperbólica compleja seno hiperbólico de z es derivable en todo punto z del plano complejo, es decir, es una función entera, y su derivada está dada por la derivada del seno hiperbólico de z es coseno hiperbólico de z. Bueno, para demostrar todo eso, verificamos si la parte real de la función seno hiperbólico de z y la parte imaginaria b de xy, que son estas dos que están acá, cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann. Fíjense que son funciones reales y continuas. El producto de las dos. Bueno, la derivada parcial de u con respecto a x, u es seno hiperbólico de x por coseno trigonométrico de y. Si derivamos con respecto a x, coseno de y es constante, y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, que es lo que tengo acá. Y es justamente igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Acá teníamos b. Si derivamos con respecto a y, yo tengo la constante coseno hiperbólico de x, y la derivada del seno de y es coseno trigonométrico de y. Por lo tanto, se cumple la primera ecuación, es una identidad para todo x y para todo y. Y ahora vemos si se cumple la segunda condición de Cauchy-Riemann. La derivada parcial de b con respecto a x, y seno de y es constante, la derivada del coseno de x con respecto a x es seno hiperbólico de x. Así nomás, sin decir menos. Y la derivada parcial de u con respecto a y es el seno hiperbólico de x por la derivada del coseno de y es menos seno de y, pero con el signo menos de la expresión de la segunda ecuación de Cauchy me queda positivo. Con lo cual, esto es una identidad, se cumple para todo x y para todo y. Por lo tanto, la función es derivable en todo punto z del plano complejo, por lo tanto también es analítica. De ser analítica en todos los puntos z del plano complejo es una función entera. Y para hallar su derivada utilizamos esta expresión, que ya habíamos visto hoy, y va a ser igual la derivada de u con respecto a x, que es coseno hiperbólico de x, coseno trigonométrico de y, más j por la derivada de b con respecto a x, que la derivada de b con respecto a x la tenemos acá, seno de y por seno hiperbólico de x. Y esta expresión no es nada más que el coseno hiperbólico de z. Muy bien. De igual manera, ustedes pueden demostrar que la derivada del coseno hiperbólico de z con respecto a z es el seno hiperbólico de z. Ahí no va el signo menos. Muy bien.
El seno hiperbólico de JZ dice J por el seno trigonométrico de Z, es una identidad que se cumple y que ustedes la pueden demostrar reemplazando Z por X más JI, haciendo todas las cuentitas, sacando factor común, se demuestra. Lo mismo la segunda expresión. El coseno hiperbólica de Z es lo mismo que el coseno trigonométrico de J por Z. Y son evidentemente periódicas con periodo 2πj. Muy bien. Bueno, el ejercicio acá les dice, encuentre todos los valores complejos que satisfacen cada una de las siguientes ecuaciones. Y tenemos el seno hiperbólico de Z. Igual a menos 1. Bueno, acá llegamos a la última función, que es la función polinómica de grado n. Está definida los complejos en los complejos, su imagen es un complejo, y tiene esta forma de z, y el polinomio es una constante compleja que le indicamos como a sub k por z elevado a la k, la sumatoria de eso, ¿no? Con a sub n distinto de 0, porque si no, deja de ser el polinomio de grado n. También es una extensión de los polinomios reales. ¿Mm? Muy bien. El subíndice n, el exponente pertenece, perdón, tanto el subíndice como el exponente pertenecen a n sub 0. Puede ser tomar el valor de 0. En la función racional tenemos el cociente de dos polinomios en n. Y esta función, fíjense que está definida de c en aquellos valores que resto, aquellos valores que me hacen que Qn en z es igual a 0, es decir, que me anulan el denominador, porque no voy a tener definida la división por 0. Tiene un dominio válido solo para aquellos complejos que no anulan el denominador. Muy bien. Entonces, nos quedaría ver los dos ejercicios. Ahora cuando nos conectemos, vamos a ver si hacemos uno, donde tenemos una función, una ecuación compleja que está involucrada en la función trigonométrica coseno de z. ¿Mm? Son las 16:45, o sea que enseguida se va a cortar la sesión de Zoom. ¿Mm? Y después vamos a arrancar con el celular. Bueno, tal vez como podríamos ver ya una parte de acá para no estar conectando con la computadora ahora. Bueno, a ustedes no les cuesta conectarse, así que vamos a ir entonces, vamos a hacer nomás los dos ejercicios. Si nos queda tiempo, vemos la unidad acá 2. Comenzamos con la unidad 2 acá en la pantalla. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta antes que se corte, que ya faltan pocos minutos? Esto va a estar disponible en el aula virtual. ¿Se inscribieron todos en el aula virtual? ¿No tuvieron dificultad? Pueden contestar en el chat si quieren. No, profe, no hubo ningún problema con la matriculación. Bueno, y ahí entonces vamos a poner la unidad 1. ¿Ya ingresaron ahí al aula virtual para ver la unidad 1? Sí, profe, incluso hay algunos videos también que subió, puede ser. Sí, que ya Sí. ya teníamos algunos ejercicios grabados ahí. El link, hay uno que tiene el link y otros que creo que están ahí directamente el video, ¿eh? De la serie 1 tienen que tener el link, me parece. Sí, tiene el link. Bueno.
Igual vamos a resolver uno. Uno de estos creo que está el video, pero vamos a resolver uno acá bueno, tienen ahora en la
Hola, profe, no se le escucha. Yo al menos no la escucho.
Ahí ya ando, creo. Preguntarle si también. Sí. ¿Están escuchando, chicos, ahora? Ahí se escucha, Sí, profe, profe, de ahí 10. se escucha. Ay, bueno, por suerte. ¿Está bien así como pongo el celular o quieren que le pongas? Porque Ahí me está dijeron bien, que... Ahí, profe, ahí. se ve bien. Ahí. Bueno, no sé qué le pasó, pero capaz que tenga que actualizar algún... Decir que tengo a mi asistente acá que me soluciona. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo que habíamos visto ahí cuando vimos la función trigonométrica compleja coseno de z igual a raíz cuadrada de 2 y seno hiperbólico de z. Bueno, esto es con la función hiperbólica. Si ustedes les queda como tarea para el hogar hallar la parte real y la parte imaginaria del coseno trigonométrico de z, pero lo vamos a escribir acá, que el coseno trigonométrico de z es igual al coseno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de y, menos j seno trigonométrico de x por seno hiperbólico de y, ¿no? Esto lo tienen que, esta teoría, nosotros hicimos la otra, el seno trigonométrico de z igual al seno de x por el coseno hiperbólico de y, más j coseno de x por seno hiperbólico de y. Esta tienen que hacer en su casa, y bueno, pero ya la utilizamos ahora, ¿verdad? A ver, yo estaba viendo si no tengo algún ejemplo con el seno, pero no. Bueno, vamos a ver ese nomás. Muy bien, y el ejercicio nos dice que el coseno trigonométrico de z es igual a la raíz cuadrada de 2, y en este caso voy a escribir más j0, porque raíz cuadrada de 2 es un complejo cuya parte imaginaria vale 0. Muy bien. El coseno trigonométrico de z lo puedo reemplazar de esta manera, que es la forma binómica de expresar el coseno trigonométrico de z. Por lo tanto, coseno de x por coseno hiperbólico de y menos j seno trigonométrico de x por el seno hiperbólico de y igual a la raíz cuadrada de 2 más j por c. Y ahora, por igualdad de complejos, tiene que ser la parte real del complejo que está en el segundo miembro igual a la parte real del complejo que está en el primer miembro. Y la parte imaginaria del complejo que está en el primer miembro igual a la parte imaginaria del complejo que está en el segundo miembro. Entonces, coseno de x por coseno hiperbólico de y tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2 y menos seno trigonométrico de x por el seno hiperbólico de y igual a 0. Y acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x e y. Cuando tenga la solución a este sistema, voy a tener cuáles son los puntos z del plano complejo que cumplen con la ecuación que el coseno trigonométrico de z sea igual a la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Bueno, siempre es fácil comenzar por el método de sustitución de una o de la otra ecuación, sacar una conclusión sobre una de las variables y después reemplazar en la otra ecuación y hallar el valor de la otra. En este caso, fíjense, acá tengo el producto de dos funciones reales. Una es el seno trigonométrico de x, que ya sabemos que esta es la gráfica. Es una función acotada entre 1 y menos 1, periódica, de periodo 2pi,
y la función seno hiperbólico de I, la función real ahora seno hiperbólico, no la función compleja seno hiperbólico de Z. La gráfica de la función seno hiperbólico, esta les hago acá, esta es la gráfica de la función coseno de X, y esto es el eje X. Seno hiperbólico dijimos en la otra clase que era así, bueno, medio feíta me salió, pero es más una parábola cúbica, si esto es X, esta es la gráfica del seno hiperbólico de X. La voy a arreglar. Y la gráfica del coseno hiperbólico de X es así. Fíjense que el mínimo valor que toma para 0 es 1. Esta es la gráfica del coseno hiperbólico de X. Ya voy a arreglar ahí con... Bueno, acá, en nuestro ejercicio, nosotros tenemos de la ecuación 2, el seno de X puede ser igual a 0 o el seno hiperbólico de Y puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque justo acá, tanto esta toma un valor de 0, aunque en esta función tiene varios ceros, todos estos son ceros de la función, ¿no es cierto? Para todos estos puntos, el seno trigonométrico, acá puse coseno, es el seno trigonométrico de X. Ahora cuando se seque escriba ahí el seno de X. Pero también el seno hiperbólico se anula para, en este caso, para un único valor, que es para el origen. Acá tiene otro nombre la variable, pero la representación gráfica es la misma. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a analizar si el seno de X es el que vale 0 acá, con lo cual obtengo el 0 en la segunda expresión. Vamos a hallar una condición sobre X y vamos a reemplazar en la otra. ¿Tá? O, si nos da un absurdo, el seno hiperbólico de igual a 0 y vamos a hallar acá. Bueno, vamos a suponer entonces que si el seno hiperbólico de Y es igual a 0, ¿qué quiere decir entonces? Si ahora, una vez que ya tiene la representación gráfica del seno hiperbólico real. Si el seno hiperbólico de Y igual a 0, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Por la gráfica, la única posibilidad es que Y sea igual a 0. Bueno, ahí ya tengo una condición sobre Y. Acá dijimos que teníamos que poner el seno. Ahí no me deja escribir arriba del... Muy bien. Ya tengo una condición sobre Y. Ahora, como esta la obtuve de la segunda ecuación, reemplazo en la primera. Reemplazo en la primera. Esta va a ser nuestra hoja 1. Entonces, reemplazo en 1. Y tengo el coseno trigonométrico de X por el coseno hiperbólico de Y, pero Y vale 0, sería el coseno trigonométrico de X por el coseno hiperbólico de Y. Esto me tiene que dar igual a raíz cuadrada de 2. Pero como Y vale 0, reemplazo y tengo el coseno trigonométrico de X por el coseno hiperbólico de 0 es igual a raíz cuadrada. Y el coseno hiperbólico de 0. Esta ya es una función real. La representación gráfica de esa función real es esta que está acá. Yo ya les puse que que a lo mejor ustedes ya estudiaron en el curso de análisis. ¿Cuánto vale coseno hiperbólico para X igual a 0? Para la variable igual a 0 vale 1. Entonces, acá esto es 1. 1 por el coseno trigonométrico de X me queda que el coseno trigonométrico igual a raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta o salió nomás el...? ¿Y acá qué conclusión sacamos? Que el coseno, que no existe un X perteneciente a los reales tal que el coseno trigonométrico de X sea igual a la raíz cuadrada de 2.
¿Por qué? Porque el coseno va de 1 y menos 1. Exactamente, no existe ni un valor de x perteneciente a los reales hasta que el coseno de ese x valga raíz cuadrada de 2, porque el coseno, porque este número es mayor que 1 y el coseno varía entre 1 y menos 1. Entonces no existe eso. Con lo cual llegamos a un absurdo. ¿Está? Y el absurdo proviene de ¿qué? De suponer que en la ecuación 2, el 0 que teníamos que hacer acá, se debe a que el seno hiperbólico es igual a 0. Entonces, o sea, se daban dos posibilidades, o que el seno trigonométrico sea 0, o que el seno hiperbólico sea igual a 0. Nosotros analizamos esta posibilidad. ¿Qué pasa si esto es cierto? Y llegamos a un absurdo, con lo cual, vamos a ver si esto es cierto, ¿está? Entonces, de 2, Profe, tenemos que el seno de x es el que igual a 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x? Si el seno, acá ya tengo una función real. Esto es todo lo que estudiaron ustedes, las funciones trigonométricas reales. ¿Para qué valores se anula de la variable, se anula el seno? Fíjense que acá tiene la gráfica. Yo ya le hice la representación del seno. Se anula en 0, pero se anulan todos estos otros infinitos valores. ¿Y eso cómo lo expresa? ¿Ven los puntitos o no? Muy chiquitito el dibujito. Bueno, peor. ¿Para qué valores se anula el seno trigonométrico real? O sea, ¿para qué valores de la variable? Para valores enteros. ¿De qué? De 0 y de pi, o sea, de pi. Y bueno, entonces eso lo expreso como n veces pi. Dijimos ya la otra vez, ¿está? Con n perteneciente a qué conjunto? Enteros. A los enteros. ¿Mm? Entonces se anula para n igual a 0, se anula para n igual a pi, se anula para n igual a menos pi. Acuérdense que tenemos que tomar todos los valores. Los ángulos positivos se miden en el sentido antihorario y en el sentido horario se miden los ángulos negativos. Pero tenemos que considerar todo. Se anula para 0, para pi, para 2pi, para 3pi, para 4pi y para menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, etcétera, etcétera. Y eso lo indico de esta manera. Bueno, ahora reemplazo en la otra ecuación, como hicimos hoy, nada más que hoy llegamos a un absurdo. Entonces reemplazo en 1. Y tengo que el coseno trigonométrico de x, pero x vale n veces pi, por el coseno hiperbólico de y tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2. Acuérdense que la primera ecuación era esta, yo la volví a transcribir acá, por eso no la vuelvo a copiar, ¿está? El coseno trigonométrico de x por el coseno hiperbólico de y, estas son dos funciones reales, me tiene que dar raíz cuadrada de 2, tanto en signo como en valor absoluto. Entonces el coseno trigonométrico de n veces pi, que es lo que yo había conseguido acá, por el coseno hiperbólico de y me tiene que dar raíz cuadrada. Bueno, y acá viene otra consideración. Como n pertenece a los enteros y el coseno, ahora veamos la gráfica del coseno, el coseno trigonométrico tiene esta variación. Esta es la representación gráfica del coseno trigonométrico real. Fíjense, para x igual a 0, toma el valor de 1, después para determinar x igual a pi, toma valor de menos 1, aunque esto no está muy lindo, pero bueno. Y después se anula para estos valores que está acá, ¿está? Pero toma valores 1 y toma valores negativos, que es menos 1. Y después toma todos estos otros valores. Y el coseno hiperbólico, habíamos visto que la representación, la vuelvo a hacer acá, también separado para que no quede todo superpuesto, era esta, para no dar vuelta a la página, pero ya les había hecho el dibujito acá, el coseno hiperbólico. ¿Vale? Bueno, les vuelvo a hacer acá. Para el mínimo tomaba que era 1 para la variable igual a 0, para x igual a 0. Este es el coseno hiperbólico de x. Bueno, yo le pongo x o le pongo y, le puedo poner cualquier letra, pero la gráfica es la misma. Lo mismo que si fuera el coseno hiperbólico, si acá le quiero poner y. ¿Está?
Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Esta función coseno hiperbólico siempre es una función que se mantiene positiva. Fíjense que el mínimo que toma es 1 positivo, o sea que no toma valores negativos. Sin embargo, la función coseno trigonométrico de x toma valores negativos. Y para acá yo tengo que tener un valor positivo. Con lo cual, ¿cuáles son las dos posibilidades que se pueden dar? O que las dos sean positivas o que las dos sean negativas. Para tener un valor positivo acá. Que las dos funciones tomen valores negativos, con lo cual ahí yo tendría positivo acá. Pero como esta no puede tomar valores negativos, porque acá lo estamos viendo en la representación gráfica, solamente entonces nos queda la opción de que las dos tienen que ser mayores que 0. ¿Entienden? Entonces, no, el coseno no puede tomar estos valores negativos, solamente nos interesa cuando toma estos valores positivos. Y eso es lo que tenemos que limitar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Que es muy parecido a lo que ya hicimos en la otra clase. Que alguien me diga, a ver, entonces, ¿cómo? El coseno hiperbólico de y siempre es mayor que 0. En este caso, mayor que 1 también podemos poner, porque fíjense que no toma valores menores que 1. Pero bueno, lo que queremos decir es que siempre se mantiene positiva. Para todo y perteneciente a los reales, debe ser el coseno de n veces pi mayor que 0. También debe ser positiva. Entonces, ¿cómo debe ser el argumento para que el coseno se mantenga positivo? Puede ser n pi con n perteneciente a los z, que hoy eso no servía para lograr el 0, pero ahora para tener valores positivos, ¿cómo debe ser? X debe ser igual a 2n pi con n perteneciente a z. ¿Por qué? Porque al ponerle este 2 acá y con n perteneciente a z me aseguro que siempre es un número par de pi, con lo cual el coseno de un número par de pi sí siempre es igual a 1, o toma valores positivos, porque el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, y con esta limitación que le ponemos, todos los ángulos van a caer en el primero o en el cuarto cuadrante, van a ser congruentes con ángulos del primero y del cuarto cuadrante, con lo cual ahora sí tenemos esta relación sobre, o esta exigencia sobre X. Entonces, reemplazando en 1, tengo que el coseno de 2n pi por el coseno hiperbólico de y debe ser igual a la raíz cuadrada de 2. Ahora, el coseno de 2n pi, siempre esto va a ser 1 positivo, por la forma en que estábamos aplicando recién. 1 por el coseno hiperbólico de y me va a dar coseno hiperbólico de y igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, y es igual al arco cuyo coseno hiperbólico vale raíz cuadrada de 2. ¿Y cuáles son los valores de y cuyo coseno hiperbólico vale 2? Vale raíz cuadrada de 2. Hay dos valores, porque fíjense que la gráfica es simétrica con respecto al eje y. Para este valor de la variable, en este gráfico yo le llamé x, el coseno hiperbólico vale raíz cuadrada de 2. Pero también hay otro valor, acá de la variable, cuyo coseno hiperbólico vale raíz cuadrada de 2. ¿Se entiende o no? Porque esto sería, supongamos que esto sea raíz cuadrada de 2, 1,41 creo que es. 1 y pico. Entonces, este valor es coseno hiperbólico a la menos 1 raíz cuadrada de 2. Y este valor es menos coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada de 2. Fíjense que es negativo. Vamos, parece que se nos va a cortar, así que vamos a hacer otra reunión para terminar. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces hay dos valores de y. Y es igual a más menos coseno hiperbólico a menos 1. Son dos valores de y. Entonces ya tenemos la condición sobre y ya tenemos la condición sobre y.
Entonces, z, que es de la forma x más ji, va a ser igual a 2npi más j, más menos, vamos a poner coseno hiperbólico a la menos 1 de raíz cuadrada. Y acá hay que aclarar que n pertenece a z. Bueno, este sería el conjunto de los valores z, se escriben de esta manera, que cumplen con o que satisfacen la ecuación coseno trigonométrico de z igual a la raíz cuadrada. ¿Ah? Todos los valores de z que pongamos acá cumplen con esto. Y ahora viene la representación gráfica. Fíjense, y vale coseno hiperbólico a la menos 1 raíz cuadrada de 2, que vamos a suponer que sea este valor, y el mismo valor negativo. Este sería menos coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada de 2, y este es coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada. Y x va a ir rotando a medida que n toma distintos valores. Son infinitos puntos. Para n igual a 0, acá me queda la parte real 0, con lo cual este sería un punto y este sería el otro. Para n igual a 1 tengo 2pi, y este sería un punto y este sería otro. Este punto sería 2pi coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada de 2, y este punto es 2pi menos coseno hiperbólico a la menos 1 de raíz cuadrada. Para n igual a 3, para n igual a 2 me quedaría 4pi. O sea que este sería otro punto, que sería 4pi coseno hiperbólico a la menos 1 raíz cuadrada de 2, y acá este sería 4pi menos coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada. ¿Y los negativos cuáles serían? Para n igual a menos 1, me quedaría menos 2pi. Menos 2pi, entonces sería este, y este otro punto también solución. Menos 4pi, este también sería solución, y este punto es complejo también. Esto es, en el plano complejo, esto es y, esto es x. Este punto tendría por componente menos 2pi coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada. Este punto sería menos 4pi coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz. Y acá lo mismo. Este sería menos 4pi menos coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada de 2. Y este sería menos 4pi menos coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada. Y así seguiríamos los infinitos puntos que son estos. Bueno, ¿alguna duda? Tienen que marcar todos, porque n pertenece a z, tienen que hacer valer para n igual a 0, para n igual a más menos 1, para n igual a más menos 2, para n igual a más menos 3, y así. Para n igual a 0 son estos dos, para n igual a 1 son estos dos. No siempre es simétrica la representación, ustedes tienen que ver. Bueno, y ahora si se corta esta reunión y empieza la otra reunión, vamos a hacer el otro ejercicio que habíamos visto que involucraba la otra función, que era la función hiperbólica. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿me podría repetir en la primera parte de dónde provenía el absurdo? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es, para resolver la ecuación compleja, lo que tiene que hacer es reemplazar, en este caso, la función trigonométrica por su parte real y su parte imaginaria, que es lo que hicimos acá. Reemplazamos coseno de z por su parte real y por su parte imaginaria. Y está igualada a raíz cuadrada de 2, que era lo que teníamos la ecuación. Nada más que raíz cuadrada de 2 lo expresamos como un complejo cuya parte imaginaria vale 0. Bueno, y acá tenemos esta igualdad. Por igualdad de complejos, ¿cuándo dos complejos van a ser iguales? Cuando sus partes reales son iguales entre sí y su parte imaginaria iguales entre sí.
la parte real de este primer complejo que está en el primer miembro tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2, que es lo que expresé acá. Y la parte imaginaria igual a 0. Este voy a resolver por el método de sustitución. ¿Cómo era el método de sustitución? Bueno, de una de las dos ecuaciones obtienen información sobre una de las variables y después reemplazan en la otra para hallar la solución de sobre la otra variable. Pues acuérdense que las dos incógnitas acá son X e Y. Siempre que tengan un 0 acá, como tengo el producto de dos funciones, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que una de las dos sea 0. Es la única forma de tener un 0 acá en el segundo miembro. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que se pueden dar? O que el seno de X, que es una de las funciones, sea 0, que es lo que escribí acá, o es o una u otra, o que el seno hiperbólico de Y sea igual a 0. ¿Está? ¿Qué pasa si el seno hiperbólico es igual a 0? Que eso es lo que analizo acá. Si el seno hiperbólico es igual a 0, la gráfica del seno hiperbólico es esta. La única posibilidad que puede ocurrir, ¿cuál es? Si esta es la gráfica del seno hiperbólico. Fíjate, esta es una función que crece hacia infinito para los valores positivos de la variable, crece hacia menos infinito para los valores negativos de la variable, y toma un único valor ¿en dónde? En el 0, 0. Claro, cuando la variable igual a 0. La confusión, aunque ustedes ya son alumnos de tercer año, puede ser que acá yo tengo X y acá yo tengo seno hiperbólico de Y. Pero acá no importa, yo le puse X por ponerle, pero le podría haber puesto Y, acá estamos. La gráfica del seno hiperbólico, si yo le pongo Y o le pongo X, de una función real, que no es lo mismo que el seno hiperbólico complejo. Acuérdense que ese no podemos graficar en un solo plano, porque la variable se mueve en un plano y la imagen se mueve en un plano también, ¿está? Entonces Sí. la gráfica de una función real de una variable es esta. Se anula en un único valor, que es cuando la variable vale 0, que es lo que yo dijimos acá. Si el seno hiperbólico es el que se anula acá en esta expresión, la única posibilidad es que Y valga 0, o sea, en este caso que la variable valga 0. Bueno, acá ya obtuve una solución sobre Y. Reemplazo en la otra ecuación, que era esta, la primera. Reemplazo acá y tengo coseno de X por coseno hiperbólico de 0, que es lo que puse acá, porque sacamos que Y tiene que valer 0. Pero el coseno hiperbólico de 0 es 1. 1 por coseno de X me da coseno trigonométrico de X. Y esto tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2. Conociendo la gráfica del coseno trigonométrico, no existe solución para esto, porque no existe ni un valor de X cuyo coseno trigonométrico sea igual a raíz de 2. Esto es 1,41. Y como dijo el compañero, el coseno varía entre 1 y menos 1. Entonces, esto es un absurdo. ¿Por qué llegamos a este absurdo? Y porque, por suponer que de estas dos posibilidades, esta es la que se cumple, esta es la que es cierta. Entonces lo que digo, no, esta no es cierto. Vamos a probar si es cierto la otra. Sí, sí, entiendo, profe, gracias. Bueno, ya se va a cortar, ya ahí vamos a hacer un descansito, o no se va a cortar todavía. Yo me parece que di antes de empezar el otro de unos 5 minutos, ¿está? Bueno, ¿alguna otra pregunta?